Capricornio, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura vamos a ver lo que viene para ti en el mes de noviembre, para trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. Y tus guías te dicen que el mes de noviembre va a ser un mes de personas que te van a ayudar. ¡Wow! Este mes van a haber grandes colaboraciones en tu vida. Va a llegar a tu vida ayuda de parte de Dios, del universo, de tus ángeles, de tus arcángeles. Todos van a estar a tu lado. Me acaban de colocar así como esta misma imagen de una cantidad de gente a tu alrededor para ti, para ayudarte, para atenderte, para trabajar contigo, para ayudarte a abrir nuevos caminos. ¡Wow! ¿Sabes? Me colocaron una imagen también así como una persona que está rodeada de muchos paparazzis, de muchos fotógrafos. Mira, manténme al tanto de qué es lo que está sucediendo contigo durante el mes de noviembre, porque te veo así como con un séquito de personas a tu alrededor, trabajando contigo, apoyándote, ayudándote. Me parece genial esa energía, pero eso sí tienes que tenerlo por seguro, de que la energía divina, Dios, el universo, tus ángeles van a estar a tu lado batallando contigo para que puedas abrirte los caminos para el éxito y la felicidad, porque ya es hora de que llegue a ti. Vamos a ver también el arcángel que te va a estar acompañando durante este mes de noviembre y qué mensaje tiene para ti. Te sale el arcángel Ariel, que te dice que es importante tener un balance en tu vida. Ni mucho trabajo, ni mucho descanso. Balance. Esto es algo que te están indicando porque puede ser un mes bastante ocupado para ti. Va a ser un mes en donde tú vas a estar haciendo muchas cosas a la vez. Te pueden estar saliendo varias oportunidades de trabajo. Te pueden estar saliendo varios proyectos a la vez. Por eso tal vez está toda esa energía de tener un equipo de trabajo contigo. Ya es hora de expandir. Y con esto también te están indicando de que vas a estar en la cima. Que algunos de ustedes vas a tener confirmación y seguridad de que esa cima y ese logro, ese éxito es tuyo porque has estado trabajando muy duro. Y para otros va a ser una gran sorpresa, va a ser así como que, wow, ¿cómo lo logré? Pues lo lograste porque aunque tú conscientemente no estés anuente, subconscientemente, Dios, el universo, tus ángeles en un plano espiritual siempre te han estado impulsando y ellos estaban claritos de cuál era el camino para ti. Lo que pasa es que muchos de ustedes han logrado simplemente creer y dejárselo en las manos a Dios, al universo, a lo que tú creas, y te ha llevado entonces de la mano hacia el triunfo. ¡Wow! Vamos a ver también las energías que vienen para ti, para este mes de noviembre. A ver, tenemos, mira, la carta del rayo. Esta es la carta de la torre. Y esa energía me encanta. No le tengas miedo a la energía de la torre, a la energía del rayo. Porque esa energía te está indicando de que todo lo que no te aporta en esta nueva etapa, todo lo que no sirve para tu ascenso espiritual, para tu ascenso literal en tu vida, en tu trabajo, para este nuevo escalón al cual vas a estar subiendo, se va. Así es que es un mes para desprenderse y para estar consciente de que todo lo que está sucediendo, todo lo que se quita de tu camino, se está quitando porque no puedes llevarlo a esta nueva etapa de tu vida. No puedes llevarlo a este nuevo estilo de vida que vas a tener. Eso también podría estarte hablando de que ciertas ideologías, ciertas ideas, la manera como tú veías a ciertas personas o ciertas cosas va a cambiar. Wow, me mantienes al tanto. Lo puedes hacer ahí en los comentarios o en mis redes sociales. Más adelante te las doy. ¿Qué más viene para ti? Wow, la carta de la conclusión. Noviembre va a ser un mes en donde tú le pones fin a una situación, fin a una etapa. Se termina un ciclo en tu vida también con esta carta. Se termina una etapa de dificultad para ti, termina un ciclo con esta carta de la conclusión y te preparas para una nueva etapa en tu vida. Te preparas para algo nuevo. Es tremenda energía. Con estas cartas, las dos hablan de que algo está pronto a terminar. Y recuerda siempre, para que empiece algo nuevo, algo que ya no funciona en tu vida tiene que acabar. Es así de sencillo. Wow. ¿Cuál podría ser el reto para ti?
Y recuerda que ya tengo unos videos también para el mes de noviembre con todos los retos y las bendiciones que pueden llegar a tu vida. Si no lo has visto todavía, te invito para que lo veas. Al final de este video te va a aparecer el enlace. Pero aquí igual te voy a dar una dificultad. Te sale la dificultad de la plenitud. Esta es una carta muy linda, pero a ti te sale bloqueando tu felicidad. ¿Por qué? Porque vas a estar viviendo una etapa así como medio agridulce, ¿sabes? Medio dulce y amarga a la vez. Como ciertas cosas a las cuales tú estabas acostumbrado, ya no van a estar para ti. Porque ahora viene algo nuevo. Cambias de ciudad, cambias de país, cambias de apartamento, cambias de casa, cambias de trabajo. Cambia todo tu ambiente. Y eso va a ser la parte amarga, porque es como que, bueno, ya me había acostumbrado a este lugar, a estas personas, a esta situación. Pero todo eso va a cambiar porque es la siguiente etapa de tu vida, el siguiente escalón hacia esa cima. Entonces te veo con dificultad tal vez para adaptarte, para aceptar eso. Incluso podría ser de que tú sientes que debes de sentirte mal, porque de esa forma las personas que quedan atrás no se van a sentir lastimadas. Y eso está errado. Puedes demostrarles que los vas a extrañar, pero no tienes que dejar de celebrar o recibir toda esta plenitud porque otras personas se pueden sentir mal. Esa hasta allá no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es contigo. ¡Wow! Vamos a ver qué viene para ti con respecto al trabajo, dinero, amor y si estás buscando trabajo, también qué viene para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana, dale clic allí, suscribirte, gracias, para que te lleguen mis notificaciones cuando publico nuevos videos, los puedas ver y actives esas energías en tu vida. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, estás emprendiendo o eres independiente, vamos a ver. El mensaje que sale para ti este mes de noviembre, wow, la reina de bastos. Alguien te está observando, alguien está prestándole mucha atención a lo que usted estás haciendo, alguien está fijándose cómo tú destacas. Esta energía de la reina de bastos es una energía de una persona de poder que tiene los ojos puestos en ti. Una persona que cree en ti, en tu trabajo, en el negocio que tengas, en el emprendimiento, en lo que estás haciendo de independiente, y esta persona va a querer ayudarte. Puede ser alguien con quien tú estás trabajando, esa persona tiene muchísima confianza en ti y ve que tú eres una persona que puede hacer absolutamente todo. Y eso es algo que admiran muchísimo de ti y quisieran ser también como tú. Incluso te lo pueden llegar a decir. A mí me encantaría poder tener una energía como la tuya, de poder exceder las expectativas en donde me pongan. Y así estás tú. ¡Wow! ¡Uf! Mira esto. Abundancia. Mira esta energía tan bella. As de copas. Dios, el universo, en el aspecto profesional para ti, en el trabajo. Este mes de noviembre te va a llenar de tantos regalos. Te va a llenar de tantas oportunidades que no te las vas a creer. Y ahí está esa carta de plenitud. Tienes que creértela. Tienes que sentirte plena, sentirte pleno para recibir todo esto. Por supuesto que pueden venir también ciertas dificultades, como siempre te indico. La vida no es color de rosa, pero todas esas dificultades van a quedar atrás. Tú vas a saber cómo utilizarlas para poder seguir creciendo. Se te va a presentar una oportunidad de oro en el aspecto laboral, que si preguntas a tus guías si debes aceptarla, la respuesta es absolutamente positiva. Claro que sí. Wow, alguien va a querer, alguien va a confiar en ti, podría incluso estar hasta invirtiendo en ti, confiando en ti. Wow. Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué sale para ti en este aspecto. Bien, te sale, tienes dos ases, el as de copas y ahora el as de oros. Y mira la mano divina que está aquí. Te estoy diciendo que tienes a todo un séquito de energías divinas, de energías ancestrales, de energías desde el más allá contigo. Es que me colocan la imagen de una persona que va adelante liderizando y tiene atrás a todo su equipo de energías, todo su equipo de fuerza, todo su equipo divino luchando contigo y abriéndote caminos como no tienes idea. Este fin de año y el 2023 para ti va a ser de ensueño.
No vas a creer la vida que vas a estar viviendo. Mira esta carta tan bella. ¿Querías trabajo? Te va a llegar trabajo. Si tu pregunta para las cartas, para Dios, para el universo era ¿me va a llegar trabajo? La respuesta es sí. Te va a llegar trabajo. Te van a llegar grandes oportunidades. Mira, tienes la carta literal del trabajo, con esta carta del 8 de oros, donde tú vas a tener una gran dedicación y atención al detalle en lo que estás haciendo. Y eso es lo que te va a abrir las puertas y lo que va a sorprender. Con esta energía del diablo, te están indicando de que tienes que dejar atrás energías de autosabotaje, de obsesión y de no creer en ti. Esto podría representar pensamientos negativos que en algunas ocasiones te opacan, porque no estás creyendo en ti. Y tienes a todo un equipo de personas, todo un equipo de energías divinas, Dios, el universo, los ángeles, todos creyendo en ti. Pero para que todo esto cuaje, se manifieste, se logre, funcione, adivina, ya tú sabes lo que te voy a decir. Tú tienes que creer en ti. Y justo allí, 11:11, el tiempo que lleva la lectura. En la medida que tú creas que todo esto es posible, así, un abrir y cerrar de ojos, tu vida va a cambiar. ¡Wow! Vamos a ver en el aspecto de las finanzas, cómo viene el dinero en el mes de noviembre. Y recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, en la descripción te aparece el enlace de mi página web, jtarot7.com. Es la única manera como puedes obtener una consulta privada conmigo. Ahí te aparecen las diferentes consultas que ofrezco, los precios y qué se ofrece en cada lectura. Yo nunca te voy a mandar un mensaje por privado, por DM, ni te voy a pedir tu WhatsApp en ningún tipo de red social. La única manera de que puedas tener una consulta privada conmigo es tú enviándome a través de mi página web jtarot7.com, realizando la compra. Es la única manera. Porque hay páginas en Instagram y en otras redes sociales que se están haciendo pasar por mí y también por otros compañeros tarotistas, videntes, que se puede prestar para estafas. Así es que asegúrense siempre de que estén interactuando con las redes sociales oficiales de todas las personas que estamos en esta gran comunidad de luz. Así que estén pendientes por eso. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Con la cantidad de publicaciones que están en las cuentas, con la cantidad de seguidores que tienen todas las cuentas, con la cantidad de mensajes que tienen en las respuestas, en los comentarios. De esa forma puedes identificar la cuenta oficial de nosotros, de tus tarotistas favoritos, de los astrólogos favoritos que tú estés viendo. Y es una manera para protegerse. Muy bien. Así que estén atentos con eso. Mis redes sociales son @jtarot7 en todos lados. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook es la misma, @jtarot7. Y una vez más, yo nunca te voy a iniciar una conversación, ni mucho menos pedirte dinero. Si te encuentras con una de estas páginas, por favor, repórtalas. Muchas gracias. Bien. Hablando de dinero, vamos a ver las finanzas para ti. Mira, tienes la carta del 8 de espadas. Viene un rescate para ti, viene ayuda en el aspecto financiero. Mira esta persona cómo está rompiendo esas ataduras, liberándote y sacándote. Se abre una nueva oportunidad de dinero para ti. Oportunidades de generar dinero que tal vez tú pensabas que no existían. Y mira, tienes la torre de nuevo. ¿Ves? Termina una etapa de dificultad en tu vida con esta carta de la torre, para que puedas abrirte a algo nuevo. Hay algo en el aspecto financiero que ha terminado o que no había funcionado. Y mira después que viene la carta del emperador. Porque esa manera como estabas trabajando, como estaba funcionando las cosas del dinero, no iban a solucionarse. No ibas a poder seguir recibiendo la abundancia que tú necesitas. Y con esta carta del emperador yo te veo a ti tomando control, emprendiendo, buscando un negocio tal vez alterno, buscando otra manera para generar dinero. ¿Y lo vas a lograr? Sí. ¿Hay algo que en las finanzas no te funcionó? Y eso tal vez te ha podido llevar hacia una espiral de esto no va a funcionar, estoy perdiendo dinero, ¿qué voy a hacer? Haz un alto, analiza, conecta con la energía de Dios divina, con los ángeles, que te ilumine y que te muestre el siguiente camino.
porque te están indicando de que necesitas hacer un cambio en ese aspecto financiero y que ese cambio que vas a realizar, con esta carta del emperador, te va a llenar de abundancia, vas a dirigirte hacia un mejor camino, pero para eso necesitas creer. Y no puedo creer que hayas tenido la carta de la torre 2 veces. Algunos de ustedes tal vez pasaron anteriormente por un tipo de fracaso financiero o te endeudaste en el pasado. Tal vez ahorita estás en una etapa de vida con esta carta del emperador donde tus deudas ya están pagas o estarán pronto muy pagas o tendrás dinero para empezar a pagarlas y acomodar eso. Pero sí me siento con una energía a tu alrededor de cierto temor con el dinero, como de tener temor ahora de que te vuelva a pasar. Entonces te fuiste como al extremo de gastar mucho y quedar endeudado. Ahora te fuiste al extremo de ahorrar y gastar exactamente lo mínimo. Y está muy bien si quieres hacerlo de esa manera. Pero hay algo que, si hasta este momento no te ha funcionado, te está indicando que necesitas un cambio. Y en ese cambio necesitas encontrar balance. Es que es increíble que las claves de la vida para la felicidad estén tan enfrente de nosotros y no las podamos ver. Porque nos programan para evitarlas. 1. El amor. 2. El balance. 3. La intuición. O sea, te acabo de dar las 3 claves de la vida para el éxito. Es lo único que necesitas. Y por supuesto, creer en la energía divina. Wow. Bien, vamos a ver la energía del mensaje de amor para ti. Bien, tenemos, puede ser amor propio, puede ser también, mire, yo te estoy hablando de intuición y te sale justamente la sacerdotisa. Recuerda que en el amor no solamente es amor de pareja. Escucha tu intuición. A ti algo te está diciendo. Tienes que emprender un viaje. Tienes que irte para un lugar. Hay un lugar, un país, una ciudad, un lugar que ya sea para visitar, ya sea para pasar un tiempo allí, te está llamando y no estás escuchando ese llamado. Lo estás ignorando. Y es momento de que vayas a ese lugar, a recargar tus energías, a tomar un curso, a visitar, a conocer, a hacer algo allí. Es momento que hagas eso. Porque no estás escuchando tu intuición y te está diciendo, tienes que ir a este lugar, un lugar espiritual, un lugar que quieres visitar, un lugar que quieres conocer, pero tienes mucho miedo de ir allí. Cuando vayas a ese lugar, vas a renacer. Mira la carta que te sale. 6 de espadas. Literalmente el barco que llega a tierra, llegas a un nuevo lugar. ¿A qué lugar quieres ir? Manténme al tanto ahí en los comentarios. Pero esta energía está muy linda. Esto tiene que ver más que todo con amor propio. También depende de quién está viendo esta lectura. Tú puedes ser una persona con esta energía que estás impulsando a alguien en tu vida a que explore, a que se arriesgue, a que conozca nuevos lugares, a que reconecte con su energía, con esta carta. Entonces puede ser también tú esta persona que estás impulsando a alguien en tu vida a que se encuentre a sí misma. ¿Sabes? Siempre depende de quién está escuchando la lectura. Por aquí veo un renacimiento increíble. ¡Wow! Me mantienen al tanto en los comentarios de cómo se da todo esto. Los días de la suerte para ti durante el mes de noviembre. Tenemos los días martes y los días jueves. Así es que presta atención a estos días. Son días importantes, donde pueden pasar cosas muy buenas o lecciones. Y los números de la suerte para ti tenemos el 99 y tenemos el 24. ¡Ay, ay, ay! Mira. 2, 4, 2, 4. Aquí hay algo muy especial con este número 24. Para algunos de ustedes tal vez sea 24 años, tal vez sea el día 24. Para otros de ustedes tal vez sea el 42 años, el año 99. Si estos números resuenan contigo, prepárate porque noviembre va a ser un mes de milagros, de sorpresas buenas y de que tú vas a decir, no puedo creer que esta sea mi nueva vida. Belleza. Y si es así, recuerda mantenerme al tanto ahí en los comentarios. Y si estos números conectan contigo de esa manera, vuelve a escuchar esta lectura porque hay un mensaje especial que tal vez se te pasó por alto y tu alma necesita escucharlo ahorita mismo. El mensaje de parte del espíritu animal para el mes de noviembre que te acompaña. Puede ser también incluso un talismán, puedes verlo, te lo pueden regalar, puedes tener una cerámica, un adorno de esto. Lo puedes ver en redes sociales, es una gran señal para ti. La serpiente. Y mira lo que te dice, momento de sanar. El mes de noviembre va a ser un mes de sanación. Y tienes el número 55. ¿Por qué los dobles te salen a ti? Mira, 24, 24, doble. 99, doble. 55, doble. Vas a recibir
por 2. Bendiciones por 2. ¡Wow! Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Que tengas un mes de noviembre excelente. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.